Aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los profesionales del sector inmobiliario. Aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los profesionales, de los amantes del sector inmobiliario, de los profesionales que luchamos por hacer cada día de este sector que tanto amamos un sector mejor para todos. Episodio número 5 de la quinta temporada. Gracias de verdad por todo el apoyo que estamos recibiendo con este Instituto Inmobiliario. Ya sabes que el propósito de este podcast no es otro más que hacer de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que trabajamos en este sector, mejores profesionales. Hoy nuestra temática central va a estar destinada a la captación de inmuebles. De ello nos van a hablar nuestros expertos. Michele Di Sei, que nos va a hablar de captación y de inteligencia artificial. Patricia Magro, que nos va a hablar de las fases de la captación. Belén González, de la experiencia de cliente en la captación de inmuebles. María Suprum, de la captación a través de vídeos cortos. Iván Gomariz nos va a recomendar unas cuentas de Instagram para que podamos inspirarnos que utilizan para la captación. Vicent Soler nos va a hablar de la nota de encargo en la captación inmobiliaria. Y también tendremos a Charlie Hoyos, magnates del ladrillo, que nos va a hablar de cómo calcular la rentabilidad de una inversión, de Alex Seco, que nos va a hablar de los consejos clave para ayudar a los compradores en la reforma de su casa. Y como cada semana nos va a acompañar también Tony García, que nos trae la actualidad inmobiliaria. Bienvenidos, esto es Instituto Inmobiliario. Por cierto, ya sabes que me puedes encontrar en todas las redes sociales como Manu Arias Realtor. Y ahí además me puedes escribir y me puedes poner cualquier consulta que quieras que vaya dirigido a cada uno de nuestros expertos y que la trataremos sin duda alguna en este podcast. También me encanta recibir vuestro feedback. Nos encanta que nos digáis qué os parece, que nos digáis que nos escucháis y dónde creéis que podemos mejorar Instituto Inmobiliario. Bueno, comenzamos además con una sorpresa. Y es que hoy Michele Di Sei no viene solo, no, se ha traído un amigo con él. Y es que hoy Michele nos va a hablar de la captación y de la inteligencia artificial. Así que, como te digo, Michele Di Sei hoy no viene solo. Bienvenido, Michele. Hola Manu, esta semana quiero hablar de un tema vital en el mundo de la inmobiliaria, la captación. Pero no estoy solo hoy. Hoy tengo un invitado muy especial, una versión adaptada y entrenada por mí en el sector inmobiliario de ChatGPT. ¿Cómo te encuentras en tu debut, joven aprendiz? Hola Manu y hola Michele, es un honor hacer mi primera aparición aquí. Soy ChatGPT, pero podríamos decir que soy la versión Michele de la inteligencia artificial. ¿Listos para un episodio lleno de observaciones agudas y quizás alguna que otra ironía? Hablando de captación, de cita de captación, a menudo los agentes inmobiliarios, cuando van a una cita de captación, se enfocan en el inmueble y no en el vendedor. O sea, muchas veces decimos captar propiedades. Realmente, en mi opinión, lo que hacemos es captar el vendedor. O sea, porque es lo que hacemos, ¿no? Es ayudar a este vendedor a través de la venta de su propiedad a poder hacer el siguiente paso en la vida. ¿Qué opinas? El enfoque en la cita de captación debería ser el vendedor, no solo la propiedad. Al final del día, estás forjando una relación de confianza con una persona, no con un inmueble.
Esa conexión humana es lo que puede marcar la diferencia entre una transacción única y una relación comercial duradera. Pero este error es común porque por naturaleza los agentes inmobiliarios son expertos en propiedades y a veces pueden perder de vista la psicología humana involucrada en una transacción tan importante como vender una casa. El objetivo debe ser entender las necesidades, inquietudes y objetivos del vendedor para poder ofrecer una solución personalizada que va más allá de solo vender la propiedad. Muy interesante lo que estás diciendo. También me gustaría saber, ¿tú crees que la captación es un evento o es un sistema? Esa es una pregunta que invita a la reflexión, Michele. En mi opinión, la captación es definitivamente un sistema, no un evento aislado. Un evento es solo un punto en el tiempo, pero un sistema es un proceso continuo que puede y debe ser refinado y optimizado constantemente. Para ser efectivo en la captación, necesitas tener en marcha un conjunto de prácticas, estrategias y tácticas que trabajen en conjunto. Por ejemplo, en tu programa de productividad Moneymaker, trata este tema exhaustivamente, mostrando cómo la captación es el fruto de un sistema bien diseñado. Un buen sistema de captación te permitirá no solo conseguir nuevos clientes, sino también entender mejor sus necesidades, fortalecer relaciones y generar referencias en el futuro. ¿Estás de acuerdo con esta perspectiva? Me gusta mucho lo que está diciendo, es cierto. En nuestro programa de Moneymaker explicamos claramente que una captación exitosa no depende mucho de la cita, cuanto de todo lo que se hace anteriormente. Exactamente, Michele. Y ahí radica el poder de un sistema sólido. No es solo lo que haces en la cita de captación, sino todo el trabajo que has hecho antes para llegar a ese punto. Preparar el terreno, sembrar las semillas y luego finalmente cosechar los frutos. Eso es lo que convierte a la captación en una actividad sistemática en lugar de un evento aislado. El éxito en la captación depende de una serie de acciones y estrategias que van mucho más allá de la interacción en la cita. Y en tu programa Moneymaker estás ayudando a los agentes a entender y aplicar este enfoque más completo, que no solo genera más negocio, sino relaciones más sólidas y sostenibles con los clientes. ¿Tienes algún otro aspecto que te gustaría explorar sobre este tema? Me gustaría saber, en tu opinión, ¿por qué le cuesta tanto a los agentes inmobiliarios captar? Esa es una cuestión clave. A mi entender, una de las principales razones por las que a los agentes inmobiliarios les cuesta tanto con la captación es la falta de un enfoque sistemático. Muchos ven la captación como algo que simplemente sucede o que solo requiere carisma y encanto personal. La realidad es mucho más compleja. La falta de planificación y de un enfoque estratégico lleva a la inconsistencia y a la ineficiencia. Sin un sistema, los agentes se pierden en un mar de posibilidades y distracciones. Por ejemplo, se centran en captar la propiedad más que en entender y captar al vendedor, como muy bien has señalado. Otra razón podría ser la falta de formación continua y de adaptación a las nuevas tecnologías y estrategias, algo que en tu programa Moneymaker se aborda a fondo. No se trata solo de qué decir en una cita, sino de cómo has llegado hasta ahí y qué harás después para cerrar el ciclo. Entonces, en resumen, diría que el desafío se debe a una combinación de falta de sistema, falta de preparación y tal vez una comprensión incompleta de lo que realmente significa la captación en el ámbito inmobiliario. ¿Qué opinas tú sobre esto, Michele? Estoy de acuerdo contigo. Aún así, en mi opinión, la mayoría de los agentes que dicen que tienen problema en captar propiedades es porque no tienen su actividad o su negocio enfocado en la generación de leads. ¿Qué opinas sobre esto? Totalmente de acuerdo, Michele. La generación de leads o generación de contactos es crucial y muchas veces está subestimada en el negocio inmobiliario. Sin un flujo constante de nuevos contactos, incluso la gente más talentoso se estanca. Si no estás generando leads de calidad cada día, te estás preparando para el fracaso a largo plazo. Y no solo eso, se trata de cómo gestionas esos leads una vez que los tienes. No basta con coleccionar nombres y números. Hay que nutrir esos contactos, cualificarlos y llevarlos a través de un embudo de ventas bien pensado.
La generación diaria de leads debería ser tan automática como despertarse y cepillarse los dientes. Tiene que estar en la sangre del negocio y para eso se necesita un sistema. Y aquí es donde entra en juego lo que enseñamos en el programa Moneymaker. Cómo crear ese sistema para no dejar nada al azar. Por eso pienso que lo has clavado al mencionar la importancia de centrar la actividad en la generación de leads diaria. ¿Hay algo más que te gustaría añadir? Otra cosa que me gustaría hablar sobre la captación es no practicarlo, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? La constancia y la disciplina son la columna vertebral de cualquier actividad exitosa, especialmente en un campo tan competitivo como el inmobiliario. Y hablando de practicar, recuerda, incluso los mejores del mundo practican sus habilidades. ¿Por qué un agente inmobiliario debería ser diferente? Si no practicas, si no rodeas tus escenarios de captación, estás básicamente yendo al campo de batalla sin haber disparado tu arma. Practicar te permite afinar tu enfoque, entender qué funciona y qué no, estar preparado para cualquier situación que se te presente. La falta de preparación es en muchos casos la madre del fracaso en la captación. En resumen, la constancia en la práctica y en la generación de leads es vital. Sin estas dos piezas estás jugando a la ruleta rusa con tu negocio. Oye, qué bueno, qué bueno. Espero que, mano, te haya gustado esta conversación con ChatGPT y también a vosotros. Como siempre sabéis, si queréis más informaciones, si queréis profundizar un poco sobre el argumento, me podéis encontrar en las redes sociales. Mi nombre es Michele Disei, coach y formador. Y también, oye, muchísimas gracias a ti, ChatGPT hoy. Gracias, Manu, por sintonizarnos y gracias, Michele, por permitirme ser parte de esta charla. Hasta la próxima. Gracias, Michele. Gracias, ChatGPT. Vaya, ¿eh? Centrémonos en las personas, sigamos sistemas y nunca dejemos la generación de leads, las claves de nuestros negocios inmobiliarios. Patricia Magro con su sección Marketing a ladrillazos ya está por aquí esperando porque hoy nos quiere hablar también de la captación y concretamente nos quiere hablar de las fases de la captación. Hola Patricia. Hola Manu, hola a todos, una semana más, todos los oyentes, agentes, brokers, coordinadores, inmobiliarios en general y resto de civiles. Hoy me uno al tema general del podcast que es la captación y además me viene fenomenal que el tema general sea la captación porque precisamente desde la teoría del marketing, esto es una de las primeras cosas que yo hablo con todos los clientes que llegan tanto a ImmoTools como con los que yo estoy hablando en general de estrategias de marketing, es diferenciar las dos grandes fases de la captación. La mayoría de las veces y todo el tiempo vosotros en el día a día habláis de la captación como si fuera un todo unitario y la captación tiene dos fases muy diferentes que tenemos que conocer porque si no corremos el riesgo de mezclarlas o de solo estar haciendo una de ellas, que es lo más habitual. Las dos fases de la captación son primero la prospección y después la conversión. Es importantísimo diferenciarlas porque tienen lenguajes diferentes y tienen objetivos diferentes. Si no sabemos que tienen, hay gente que no lo sabe todavía a día de hoy, teóricamente, y hay gente que aunque lo sepa teóricamente no lo aplica en el día a día. Vamos como locos y no teorizamos si al final no hacemos las cosas todo lo bien que deberíamos. La prospección es convertir desconocidos en conocidos. Es decir, toda esa gente que sabemos que existe, que son propietarios de nuestra zona, pero no sabemos, no tenemos ni su nombre, ni su teléfono, ni su email, no tenemos forma de tratar directamente con ellos. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar con la prospección. Son mensajes genéricos que tienen como único objetivo
que alguien que puede ser nuestro cliente se nos presente, nos dé ese teléfono, ese email, su nombre, entre a la oficina. En el momento que la campaña, la acción, el contenido de redes sociales, el flyer que he tirado por el buzón, me da igual el canal que usemos, porque la prospección no es un canal. Podemos hacer prospección por muchos canales diferentes, de hecho deberíamos hacerlo. En el momento que yo tengo ese email, ese teléfono, la prospección ha terminado, ha cumplido su función. Tengo una forma de comunicarme directamente con esta persona que ha mostrado su interés en el mundo inmobiliario y que es un propietario de mi zona. A partir de ese momento que yo me puedo dirigir directamente a esa persona, incluso aunque sea a través de un email masivo, pero ya me estoy dirigiendo a él, no estoy lanzando un mensaje al universo en general, es cuando empieza la conversión, que como su nombre indica, tiene otro objetivo, que ahora sí es convertirlo en mi cliente. Esta segunda fase es donde deberíamos tener mensajes que entendemos como comerciales. Ahí es cuando le empezamos a decir a esa persona por qué debería trabajar con nosotros. Directamente, yo hago esto bien, yo hago esto mejor, en esto te puedo ayudar, estos son mis servicios. ¿Por qué digo que ahora sí? Porque en la prospección no. En la prospección estamos intentando que me dé su email y no voy a conseguir que me dé su email si lo que le estoy prometiendo es que le voy a bombardear de cosas comerciales. En la prospección lo que tengo que dar es contenido de valor, contenido de ayuda. Es el ejemplo más visual y más obvio y más prototípico es descárgate una guía donde tú tienes la información que necesitas. Te estoy ofreciendo algo de valor para ti y por eso me das tu email a cambio. Pero precisamente por eso esa guía debe ser una guía de verdad de ayuda, no un dossier corporativo. Ladrillazo de hoy. No convirtáis los materiales de prospección, las guías del vendedor, los gastos de no sé qué en dosieres corporativos. En la prospección, amigos, al cliente, tú como negocio le importas un pito. No es lo importante. Tú empiezas a tener importancia en la siguiente fase, en la fase de conversión. Como los ladrillos tienen que ser pequeñitos pero contundentes, lo voy a dejar aquí simplemente. Llamaros la atención, que recapacitéis que la captación se divide en dos fases totalmente diferentes, con lenguajes diferentes y con objetivos diferentes. De hecho, una de las frustraciones más grandes que tenéis, sobre todo cuando empezáis o cuando empezabais, sobre todo en la pandemia, que muchos os metisteis en el tema del marketing digital, era que se vendía como captación online, pero es que no se capta online, se prospecta online, pero luego la captación hay que cerrarla en una segunda fase que además tenderá a ser bastante personal y que esperemos que termine con el cliente en la oficina o tú en su casa. Lo que se hace online es prospectar, es conseguir emails, es conseguir teléfonos. Para evitar frustraciones, para poder analizar resultados, lo más importante es tener claro qué acciones estoy haciendo, qué objetivo quiero conseguir y a partir de ahí si de verdad ha funcionado o no. Y por eso hay que diferenciar muchísimo entre la prospección y la conversión, porque si no analizo eso no voy a poder mejorar. Me está fallando la captación. Bueno, ¿qué te falla? ¿Te falla conseguir los leads o te falla convertirlos después? ¿La gente llega a sentarse en tu oficina o ni siquiera llega a la oficina? Y eso es lo que tenemos que ir analizando trocito a trocito para ver cuál es la fase pequeña que me está fallando. No es lo mismo que me falle conseguir los leads a que me falle sentarlos en la oficina. O peor, que se me sienten en la oficina y que no los convenza. ¿De acuerdo? Así que profundizaremos seguro otras semanas en cualquiera de las dos fases. Si queréis que hablemos más concretamente de acciones que podéis llevar a cabo, de ejemplos prácticos de un lenguaje de prospección y un lenguaje de conversión, ya sabéis que me tenéis en Instagram, Patricia_Magro, con la O es un 0. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Gracias, Patricia. Bueno, hemos empezado fuerte. Después de los consejos de Patricia y de Michele, tienes que captar sí o sí. Sin duda alguna, tenemos que diferenciar entre esa prospección y esa conversión, claro. Y es que, como decía Michele, la captación es un sistema, no un evento. Durante la captación, el cliente o posible cliente experimenta unas ciertas sensaciones.
y sería clave poder entenderlo. ¿Cuál es la experiencia de cliente durante la fase de captación? Pues igual que hemos contado con el gran coach Michele. La experta en marketing Patricia Magro, nuestra experta en experiencia de cliente es Belén González, Vix, ya sabes, la autora del libro ¿Tu negocio emociona? Y por supuesto la directora del programa Wow Managers. Belén, ¿cuál es la experiencia de cliente en la captación de inmuebles? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días de nuevo a mis queridos oyentes de Instituto Inmobiliario. Buenos días, Manu Arias, ¿cómo estás? Pues bueno, hoy tenemos una temática súper chula. La captación de viviendas en exclusiva. Y una vez más, pues yo os voy a dar la versión o mi visión desde lo que el cliente vive, desde la perspectiva del cliente, desde el prisma o los ojos del cliente. La captación de una vivienda en exclusiva es un paso crucial en el proceso de una inmobiliaria. Y como gestor de experiencia de cliente, mi enfoque no solamente se puede centrar en cerrar el trato, en firmar la exclusiva, sino en crear una experiencia de cliente memorable y satisfactoria para mi cliente en ese momento, tanto para el propietario como para los futuros compradores. ¿Y qué pasa? Que normalmente pues nos centramos en la parte dura del proceso, nos centramos solamente en la firma, salimos de casa completamente enfocados en la firma. Pero para conseguir tener una experiencia de cliente positiva, tenemos que tener claro o tenemos que tener otra mentalidad muy diferente, porque lo que tenemos que aprender es a gestionar las expectativas de que mi cliente tiene puestas sobre mí. Y si sabemos gestionar esas expectativas, al final vamos a ser capaces de llevarnos el resultado o de obtener el resultado que nosotros queremos, que sería en este caso la firma de la exclusiva. Y fijaos, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos delante del cliente y normalmente, no hemos hecho un estudio de personalidad, un estudio, de escuchar atentamente esas necesidades, esas expectativas y esos deseos del propietario a la hora de vender su casa. Cada casa tiene una historia, una característica y es fundamental comprender, y vuelvo a decir comprender y no entender, esas características para ofrecer un servicio hiperpersonalizado. ¿Qué ocurre? Que normalmente vamos con nuestro plan de marketing y nuestro plan de marketing solamente no deja de ser un commodity. Un commodity es algo que absolutamente todo el mundo entrega, o que con el plan de marketing es como creemos que vamos a ser capaces de marcar la diferencia y que el cliente nos otorgue la confianza para poder tener su casa a la venta en exclusiva. Tenemos que saber si el cliente viene de otra agencia inmobiliaria, si no viene, qué expectativas trae y saber que esto es cuestión es algo realmente es muy fuerte y es muy injusto, pero es que si nosotros no trabajamos las expectativas no vamos a ser capaces de saber por qué no nos ha dado la exclusiva. Esa es la gran pregunta que todos los inmobiliarios me hacen. Oye, Belén, si yo fui a verle, si le encantó lo que le proponía, si el plan de marketing le gustó, claro, ¿qué te va a decir el cliente? ¿Vale? Pero la satisfacción del cliente no se logra dando más y más y más y más y más. Tú le puedes ofrecer al cliente, hay un montón de servicios y un montón de opciones que el cliente ni siquiera te está escuchando. La satisfacción del cliente se logra dando más de lo que el cliente espera. ¿Vale? Le puedes dar más y más y nunca lograrás que el cliente te firme. Solamente vas a lograr que te firme o solamente vas a lograr conseguir la confianza del cliente cuando le estás dando lo que el cliente espera. ¿Vale? Podríamos trasladarlo a, por ejemplo, al mundo de la telefonía móvil, que te están dando un montón de cosas, fibra, y televisión, y fútbol, y series, y dibujos animados, y no sé qué. Dices, no, si yo solamente quiero fibra, que vaya como un tiro cuando estoy dando mis formaciones online. Es que todo lo que me estés ofreciendo es que mis oídos se han cerrado. Pues si esto lo trasladamos al plano de la agencia inmobiliaria, va a ocurrir lo mismo. El cliente llega un momento en que ha cerrado sus oídos. Tú, como asesor inmobiliario, experto en experiencia de cliente, lo que tienes que hacer el reto es saber qué expectativas tiene puestas sobre ti y a partir de ahí ofrecerle eso. El resto le va a dar lo mismo, no te lo va a escuchar, ¿vale? Entonces,
tenemos que tener claro que esa expectativa o una expectativa no es más que una imagen mental del resultado deseado. Si no sabemos gestionar las expectativas de nuestro cliente, no vamos a obtener el resultado deseado, ¿vale? Entonces, el manejo de expectativas es lo más fácil y lo más barato y lo más estratégico y lo que menos esfuerzo vas a requerir para lograr un nivel muy alto de satisfacción y por tanto tu resultado, el enfoque a resultado, que es lo que salías buscando, ¿vale? Todos van a hacer una presentación profesional de la propuesta, todos les van a dar una atención personalizada. Sí que es verdad que solemos fallar bastante en esa fase de diferenciación, ¿vale? La fase de diferenciación en todo negocio, en toda empresa, tiene como 3 fases, 3 etapas, 3 atributos, que serían los atributos básicos, los atributos valorados y los atributos diferenciadores. Los atributos básicos realmente es lo que le estoy ofreciendo un contrato de venta de su propiedad en exclusiva, que, insisto, se lo van a ofrecer todas las agencias inmobiliarias o casi todas las que vayan a visitarle. El atributo valorado es por qué el cliente, qué es lo que el cliente valora de mí como asesor inmobiliario para conseguir que me dé la confianza de la firma de su exclusiva. Y después está el atributo diferenciador. El atributo diferenciador es eso que yo le voy a ofrecer, que es absolutamente incopiable por mi competencia y que va a hacer que el cliente me otorgue la capacidad de vender su casa en exclusiva. Ahí está el reto, ahí está el trabajo. El ser capaces de saber cuál es ese atributo diferenciador que yo le voy a tener que entregar cuando ya he trabajado las expectativas de mi cliente. Y ahí lo dejo, iba a seguir, pero ahí lo dejo para que penséis un poco. Muy buenos días a todos. Un abrazo y feliz semana. Muchas gracias, Belén. Si queréis profundizar en este tema, os animo a seguir a Belén, su cuenta @bix, bex.es, experta en experiencia de cliente. Y ahí lo deja. Sí, nos ha dejado un poco así. ¿Qué es lo que me diferencia a mí de los demás para que ese cliente me dé a mí la exclusiva y no se la dé a mi competencia? Pues bien, entre las fases de la captación, una de ellas, como nos decía Patricia, sin duda alguna, es la prospección. Y los vídeos cortos pueden ser una buena herramienta de prospección. Y nuestra experta en vídeos cortos es nada más y nada menos que María Suprum. Ya sabes que la puedes encontrar en redes sociales como María Suprum. Y vamos a ver qué nos cuenta sobre los vídeos cortos y la captación. Hola, María. Esta semana quiero hablar sobre captación. ¿Es realmente posible captar propiedades a través de los Reels, estos vídeos cortos en redes sociales? La respuesta es por supuesto que sí. Para los que no me conocen, soy María Suprum de Inmo Éxito, soy entrenadora de ventas y personalmente grabo los Reels todos los días desde hace un año. Y os puedo asegurar, tanto yo como los agentes que han hecho cursos de Reels Revolution conmigo, sí que captamos a través de redes sociales. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que captamos antes? ¿La propiedad o al vendedor? Yo creo que la respuesta es obvia. Primero captamos al vendedor y después su propiedad. Y antes de captar al vendedor, ¿qué es lo que captamos? Su atención. Fíjate, atención es la valuta más valiosa ahora mismo. Y si conseguimos captar la atención del vendedor, es cuando ocurre la magia, conectamos con él y de consecuencia ya podemos captar la propiedad. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos captar la atención del vendedor? Primero tienes que tener claro quién es esta persona, quién es tu cliente ideal. ¿Por qué es importante? Porque seguramente te ha ocurrido cuando ves algunos vídeos, tú mismo en redes sociales, cuando ves algunos, te sientes, parece que me hablan a mí, ¿no? Te sientes identificado. Y con los otros, bueno, pueden ser interesantes, pero no sientes nada. Pues para que el vendedor se siente conectado contigo y tú captas su atención, tienes que hablarle a él. No hables a todo el mundo. No hables a todos los vendedores, a todos los compradores. Identifica quién es tu cliente ideal. Descríbele, es hombre, es mujer,
es español, es extranjero, qué idioma habla, cuántos años tiene niños, describe lo más detalladamente posible este avatar, este cliente ideal y piensa después, ¿qué es lo que a él exactamente le preocupa? Por ejemplo, si tu cliente ideal es hombre sobre unos 40 años que está en proceso de separación o que se acabó de divorciar, probablemente sus intereses y sus preocupaciones van a ser distintos a que preocupaciones de una mujer de unos 35 años que está esperando un segundo hijo. Entonces, ¿ves? Lo que tú dirías para una persona no captaría la atención de otra. Por eso piensa, ¿quién es este cliente ideal? Escribe qué es lo que le preocupa y graba estos reels sobre lo que le preocupa, lo que le duele, lo que le interesa. Así vas a captar la atención. Y por supuesto, después, si eres constante y constantemente grabas los reels, vas a seguir cultivando esta relación, vas a posicionarte en su cabeza como su agente de confianza y cuando esté listo de comprar o vender o cuando alguien de su entorno lo querrá hacer, te aseguro que vas a ser la primera persona que le viene a la cabeza. Y así captas al vendedor y captas la propiedad. Muchas gracias a todos, espero que haya sido útil. Os recuerdo que me podéis seguir en redes sociales, donde yo todos los días publico reels con consejos prácticos. Mi Instagram es mariasuprun_ y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias, María. Claro que nos sirve, claro que nos has inspirado. Y seguro que vamos a mejorar esos vídeos cortos para llegar a nuestro cliente ideal. Y por cierto, quien nos trae siempre cuentas de Instagram que nos puede inspirar en nuestro objetivo y en este sentido nos va a traer cuentas de Instagram que nos inspiran en temas relacionados de profesionales inmobiliarios, que nos pueden inspirar en temas relacionados sin duda con la captación, es nada más y nada menos que Iván Gomariz, Imagen Inmobiliaria. Así podemos ver a la práctica eso que nos comentaba María Suprun de los Reels. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas, Manu, y muy buenos días a todos los que nos estáis escuchando una semana más aquí en el Instituto Inmobiliario. Y por la parte que me toca vamos a venir a hablar de Instagram. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bien, vamos a ligarlo, como hicimos la semana anterior en el caso de las hipotecas, con la temática principal del día de hoy y del podcast, que en este caso es la captación. Cómo nosotros como asesores y asesoras inmobiliarias podemos crear contenido orientado a captar propietarios para poder ayudarles a vender su vivienda. ¿Cómo podemos hacer esto? Es la pregunta, ¿no?, que debemos formular, es ¿cómo podemos hacer esto sin que esas personas se sientan que nosotros estamos vendiendo nuestros servicios? ¿Y por qué digo esto? Porque no hay que olvidar que Instagram es una red social y tal y como dice la palabra, esto está hecha y se ha creado para socializar. Os pongo un ejemplo muy simple. Estoy seguro que la mayoría de los contenidos que subís, los que suelen tener más interacciones son los que no están relacionados con temas de ventas. Y eso es por lo que os he comentado anteriormente, porque al final Instagram fue una red que se hizo para socializar. Con lo cual nosotros debemos crear una estrategia de contenido para que esas personas sepan lo que hacemos, nuestra propuesta de valor, cómo podemos ayudar a venderlas, a vender sus propiedades, pero de tal forma que no se sientan, vamos a llamarlo así entre comillas, acosadas, como si alguien les estuviese vendiendo de forma constante. Es decir, debemos evitar que nuestro contenido sea un anuncio más en la plataforma. Porque ¿qué solemos hacer cuando vemos publicidad? Estamos mirando historias y vemos una publicidad, la pasamos directamente. Estamos mirando un reel y vemos publicidad, la pasamos directamente. Así que lo que vamos a hacer es crear reels y post en carrusel que aporten valor a la comunidad. Es decir, vamos a evitar al completo el típico reel donde nos presentamos como asesor inmobiliario. Vamos a poner un ejemplo ficticio de que yo soy asesor. Hola, yo soy Iván Gomariz, asesor inmobiliario en la inmobiliaria Casa.
Y mi propuesta de valor, como yo te puedo ayudar a vender la propiedad, es haciendo una valoración gratuita, vamos a hacer un reportaje fotográfico, vamos a hacer un vídeo, lo vamos a subir a las redes sociales, a portales. Eso no vende, eso probablemente va a tener muy pocas interacciones. Lo que debemos hacer es aportar nuestro conocimiento y nuestro valor a través de, como digo, los reels, las publicaciones, las historias, pero de tal forma que le pueda interesar a todo el mundo y aportando y despejando aquellas dudas que tal vez para nosotros sean muy comunes, pero para el resto de personas no. Os voy a poner 3 cuentas que les podéis echar un vistazo, donde ellos suelen compartir este tipo de contenido y donde pues muestran contenido profesional, contenido de valor, y no directamente dicen que quieren captar, ¿vale? Sino que a través de mensajes de reels solucionando una serie de dudas muy concretas que cualquier persona puede ver porque le parece interesante, de allí esa persona ya sabe que esa persona es asesora inmobiliaria, es experta en el sector y ya le ha ayudado un poco. Estas 3 cuentas son la primera de Gaby Torres.consultor, la segunda de Pablo Picasarri y la tercera Inmoyael. Lo hacen muy bien. ¿Y cuál es este tipo de contenido? Pues por ejemplo podría ser cómo conseguir un préstamo al 0% de interés. Creo que es un tema, un título, un gancho que llama la atención a muchas personas y, oye, pues realmente muchos propietarios que estén en el punto de tal vez comprar una nueva vivienda necesitarán este préstamo al 0% de tal vez un familiar. Entonces de allí podríais generar una posible captación o alguien que pudiese estar interesado. Otro ejemplo podría ser que grabaseis todo lo que hacéis a la hora de entrar un piso en cartera, desde el reportaje fotográfico, desde cómo estáis con el fotógrafo, cómo tomáis medidas, cómo hacéis algún render, todo resumido y subirlo en un reel. Así, diciendo, por ejemplo, este ha sido el día de hoy, una nueva captación. Estáis mostrando lo que habéis hecho durante el día, pero si alguien quiere vender, os va a dar esa propiedad porque habrá visto todas las acciones de marketing que hacéis para esa propiedad. Es decir, que no hay que vender directamente, sino que hay que ir mostrando pedacitos de todo lo que nosotros aportamos, tanto como inmobiliaria, tanto también como nuestro conocimiento que llevamos de largo en todo el sector, y trasladarlo en pequeñas píldoras y pequeños mensajes. También podéis compartir contenido más habitual, que tal vez es muy habitual para vosotros, como podría ser documentación necesaria, qué es un contrato de arras, dudas muy básicas, pero que no todo el mundo lo sabe. Entonces quiero que os quedéis con esto, que el objetivo no es vender directamente, sino primero aportar valor y el resto llegará por sí solo. Así que me despido por aquí, 1000 gracias por estar una semana más por aquí y nos vemos a la siguiente. Chao. Gracias Iván Gomariz, Imagen Inmobiliaria, así le puedes encontrar en las redes sociales. Y siempre con esas recomendaciones de cuentas. Inmoyael, Pablo Picasarri y Gaby Torres, consultor. Bueno, hemos hablado todo relacionado hasta el momento con la prospección, pero vamos a ese momento en el que tenemos que firmar la nota de encargo. ¿Cómo se siente el cliente? Ya nos ha hablado Belén González. Pues yo creo que ahora de lo que podemos hablar es de cómo debería ser la nota de encargo para la captación inmobiliaria. ¿Qué tipos de notas de encargo hay? Y para ello, nadie que esté puesto más al día que el inmobiliario de TikTok. Vicent Soler, háblanos de la nota de encargo. Hola, Vicent. Hola, Manu, ¿qué tal? Para seguir hablando de captación, he pensado que una de las cosas que tendrás que hacer cuando captes un inmueble es una hoja de encargo. Así que vamos a hablar de esto. Lo más habitual es firmar un contrato de mediación y corretaje, que tiene por objetivo favorecer la perfección de un contrato entre las partes. Este contrato carece de una regulación específica, de ahí que se considere que es un contrato atípico. Que un contrato sea atípico significa que no están regulados en un cuerpo normativo, pero que se utilizan en la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, otro contrato atípico sería un contrato de reserva, mientras que el contrato de arras sería un contrato típico. La regulación de este contrato de corretaje viene determinada por la voluntad de las partes, las normas generales de los contratos, títulos 1 y 2 del libro cuarto del Código Civil, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina, la normativa reguladora de los contratos con los que guarda similitud y las disposiciones administrativas que regulan la actuación de los corredores profesionales. Estos contratos
vinculan al propietario del inmueble con el inmobiliario, dejando fuera al posible comprador o inquilino. Digo esto porque jurídicamente es el mismo tipo de contrato el que firmaremos para poner en venta una vivienda que para ponerla en alquiler. En este contrato es obligatorio que estén fijados los honorarios del agente inmobiliario y poner si se trata de un precio fijo o de un porcentaje. Es importantísimo este punto, ya que no puedes poner lo que le quedará al propietario sin poner lo que tú vas a cobrar. Lo típico de el vendedor quiere 80.000, lo que sale por encima es para mí, no se puede hacer. También es muy importante poner cuánto tienes derecho a cobrar esos honorarios, ya que si no pones nada, solo puedes cobrar cuando se escriture o se perfeccione el contrato de alquiler, y además que esto pase debido a la intervención del agente inmobiliario. Sin embargo, como no hay ninguna regulación al respecto, las partes también pueden pactar que igualmente se deba satisfacer la remuneración con independencia de si se perfecciona el contrato pretendido o no. Esto es importante, por ejemplo, en el caso de que el comprador haya entregado las arras, que se quede el propietario, pues que tengas derecho a cobrar por el trabajo realizado. Este contrato puede ser mercantil o civil y dependerá de si la intermediación tiene por finalidad que el bien intermediado se destine al comercio y entonces es un acto de comercio que será mercantil, o bien se destine a un uso residencial de personas, que en ese caso es cuando el contrato de mediación y corretaje tiene carácter civil. La imparcialidad del inmobiliario es la que permite diferenciar el contrato de mediación y corretaje de otros contratos que se parecen, como por ejemplo el mandato en las relaciones civiles o la comisión en las relaciones mercantiles. Ojo con esto porque es importantísimo para mirar la jurisprudencia. Hay diferencias muy sutiles en el contrato de corretaje y el mandato, pero una de las más fáciles de ver, como os he dicho, es que en el contrato de mediación y corretaje el inmobiliario es imparcial. Si el inmobiliario actúa en beneficio de un propietario, estaríamos firmando un contrato de mandato. El plazo suele ser de 6 meses, aunque se puede pactar la duración que quieras. Además, puedes añadir prórrogas automáticas por el mismo periodo de tiempo sin ninguna de las partes avisa con antelación de la no renovación del contrato. Aquí tenemos que ir con cuidado, ya que hay sentencias que anulan estas prórrogas a partir de la segunda vez que se aplican. Así que aconsejaría que si se va a aplicar una segunda prórroga, hicieras un contrato nuevo. Y aquí viene uno de los puntos más controvertidos del sector inmobiliario, la cláusula de exclusividad. Mucha gente comenta que esta cláusula es abusiva, pero hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que desde el punto de vista civil es totalmente válida, en base a la libertad contractual establecida en el artículo 1255 del Código Civil. También dice que para valorar la validez o no de la cláusula se debe analizar primero la claridad de la redacción del contrato y en segundo lugar la cuantía de la indemnización establecida para el supuesto de incumplimiento, que no puede ser desproporcionada. Es por eso que si quieres poner la cláusula de exclusividad lo tienes que poner muy clarito para no dejar lugar a dudas, y te recomendaría que usaras justamente la palabra exclusiva y no buscaras otros sinónimos para esconderlo. Sobre que no sea desproporcionada la penalización por incumplimiento, en esa sentencia que os comento la cláusula era inferior a los honorarios de la agencia, que eran del 4%. También os quería comentar que aunque el Código Civil dice que los contratos verbales son totalmente válidos, en muchas comunidades autónomas exigen al inmobiliario que este documento esté por escrito. Entre esas comunidades están Cataluña, Valencia, Andalucía o el País Vasco. Pero de todas maneras yo no recomendaría a nadie hacer este tipo de contratos de manera verbal, que recordad que las palabras se las lleva el viento. Por último, deciros que los datos obligatorios en cualquier tipo de hoja de encargo son los datos de los propietarios, de la vivienda, datos del agente o la agencia inmobiliaria, el precio, los honorarios y el plazo de duración del contrato. Todo lo demás que podéis poner es opcional. Espero que os sea útil esta información y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Claro que es útil, claro. Nadie como él está puesto en los temas legales, ¿eh? Vicent Soler, el inmobiliario de TikTok, así le puedes encontrar en las redes sociales. Bueno, hasta aquí la temática de hoy, la temática de la captación, en la que nos han ayudado nuestros expertos Miquel Edisei, Patricia Magro, Belén González, María Suprum, Iván Gomariz y Vicent Soler. Así que a partir de ahora cambiamos. Y todavía nos falta pasar por aquí a Charlie Hoyos, a Alex Seco y Tony García con la actualidad. Vamos a empezar con la inversión inmobiliaria.
Para ello nuestro experto es Charlie Hoyos, Magnates del Ladrillo. Y hoy Charlie nos quiere hablar de cómo calcular la rentabilidad de una inversión. Un tema muy interesante. Hola Charlie. Muy buenos días Manu, ¿qué tal estás compañero? Y hola a todos nuestros queridos oyentes, a esos magnates de ladrillo que quieren comenzar la semana a tope con muchas ganas escuchando el podcast de Instituto Inmobiliario cada lunes a las 6 de la mañana. Aquí Charlie Hoyos del canal y podcast de Magnates del Ladrillo para hablarte sobre el maravilloso mundo del real estate, de las inversiones inmobiliarias y de la mentalidad necesaria para poder vivir de las rentas mientras duermes o estás de vacaciones. Y el tema sobre el que te quiero hablar hoy es cómo analizar y valorar una inversión inmobiliaria. Y es que lamentablemente muchas personas no se meten en esto de la inversión inmobiliaria porque piensan que se requiere de cálculos muy complejos. Pues hoy te traigo muy buenas noticias porque si piensas así, te tengo que decir que es un craso error. Y es que para empezar, solo necesitas 5 fórmulas súper sencillas, ¿vale? Cómplices del apalancamiento financiero y que te servirán para analizar la viabilidad de tus inversiones en ladrillo. Así que vamos allá. La primera de ellas es la fórmula de la rentabilidad bruta. Esta fórmula relaciona los ingresos brutos anuales esperados con el coste total de la inversión. No hay que detraer absolutamente ningún gasto o incentivo fiscal, sino simplemente dividir los ingresos anuales totales del alquiler esperados, ¿no?, por el coste total de la compra. El coste total entonces incluiría el precio de compraventa, más los impuestos, más la posible reforma o lavado de cara que hagas, más notaría, registro de propiedad, ese agente inmobiliario, entre otros, ¿no? Ejemplo, vivienda de 90.000 euros, ¿no?, que pagas al vendedor, más unos gastos aproximados entre impuestos y tal de 10.000 euros. Total de la compra, 100.000. Y viendo cómo está el mercado, ¿no?, y preguntando a agentes inmobiliarios de la zona, te dicen que los ingresos aproximados son de unos 8.000 euros al año. Así que tu rentabilidad bruta será de 8.000 dividido por 100.000 de la compra, un 8% anual. Así a priori no está nada mal, pero no puedes quedarte solamente en la superficie con la rentabilidad bruta. Así que vamos a ir viendo la neta y el flujo neto de caja que se te queda. Venga, vamos con más formulitas. Muy sencillo todo, ya lo vas viendo. La segunda es la rentabilidad neta, que esta fórmula funciona como la anterior, igual, pero es mucho más realista porque sí que te traerá los gastos de explotación de la vivienda, es decir, esos gastos de comunidad, el IBI, posibles derramas, seguro del hogar, averías, interés de hipoteca e impuestos. Así que la fórmula quedaría de la siguiente manera: ingresos menos gastos dividido por el coste total de la inversión. Siguiendo el ejemplo anterior, para hacerlo más fácil, el coste total sigue siendo 100.000, ¿vale? Lo mantenemos, el denominador lo mantenemos igual. Los ingresos son 8.000, pero vamos a asumir aproximadamente 1.000 euros de gastos, ¿vale? Entonces, tus ingresos netos serían de 7.000 euros, que divididos por el coste, ¿no?, por el coste de la inversión, esos 100.000 euros, pues tu rentabilidad neta sería del 7%. Fíjate, los gastos se han comido un 1% de tu rentabilidad. Pero si quieres pillar algo rentable, mi recomendación es que no pases del 1,5%, ¿vale? Así que, ¿no crees que la fórmula de rentabilidad neta es mucho más realista y mucho más fiable que el indicador anterior, que la rentabilidad bruta? ¿Qué opinas? Y la tercera fórmula, y para mí es la clave, es la fórmula del free cash flow o flujo neto de caja. Y es que este ratio te dará información sobre cuánto dinero mensual y anual te está generando la inversión una vez descontados todos los gastos de explotación, devolución de hipoteca, intereses e impuestos. El cash flow será positivo si la inversión está generando dinero, pasta en tu bolsillo. Y será negativo si te toca poner dinero adicional mes a mes. Así que la fórmula quedaría de la siguiente manera: ingresos menos gasto de explotación menos cuota de devolución de la hipoteca, menos intereses, menos impuestos. Y siguiendo el ejemplo anterior, los ingresos menos los gastos que dijimos se quedarían en 7.000 euros, menos la devolución de hipoteca e intereses, digamos unos 3.000, ¿vale?, por hacerlo números redondos, menos 600 euros en IRPF, ¿vale?, asumiendo tipos bajos en la creación de la renta. Así que el flujo de caja anual se quedaría en 3.400 euros anuales, o lo que es lo mismo, 283,33 euros al mes. Esto es a lo que me refiero con la magia de vivir de las rentas.
porque eso significa que los primeros 3.400 euros de tu estilo de vida serán pagados gracias a la inversión en ese inmueble en el que has invertido y por el que, ojo al dato, y por el que un inquilino te está pagando la hipoteca mes a mes. Imagínate que esos 283 euros al mes te cubren tus gastos mensuales básicos de internet en casa, teléfono, gimnasio, agua, luz, gas, alguna otra suscripción, etc. Pues eso significa que ya estarás cubriendo parte de tu estilo de vida. Ahora la gracia está en que cada nueva inversión te ayuda a cubrir más y más costes de tu estilo de vida y que así puedas vivir de las rentas mientras duermes o estás de vacaciones. Y el cuarto indicador o fórmula para analizar la viabilidad de tus inversiones inmobiliarias es el ROCE, que en inglés se llama, porque aquí todo viene del inglés y de América y tal, ¿no? Es el Return on Capital Employed, que significa rentabilidad sobre el capital invertido. La idea es que el banco te financie cuanto más dinero, mejor. Esto es, apalancarse al máximo posible, aunque con matices, ahora te digo. Porque cuanto menos dinero pongas inicialmente en tu bolsillo, mayor será tu ROCE. Así que cuando inviertas en una vivienda, el ROCE solo tendrá en cuenta los fondos propios, es decir, el dinero que has puesto de tu bolsillo, independientemente de cuánto dinero te haya financiado el banco. Así que la fórmula es ROCE es igual a cash flow dividido por los fondos propios, y esto te da un porcentaje que es la rentabilidad, ¿no? Siguiendo con el ejemplo anterior, si esa inversión nos está generando 3.400 euros anuales de cash flow y solo pusimos 20.000 de nuestro bolsillo y el banco nos prestó pues el restante, ¿no? Los 80.000, pues tan simple como una división. 3.400 euros dividido por 20.000 que hemos puesto en nuestro bolsillo es un 17%. Le estamos sacando un 17% anual a nuestros fondos propios. E imagínate si eres capaz de camelarte al banco porque eres un perfil lo suficientemente solvente. Pues si te dieran el 100%, hacemos la cuenta, hacemos la fórmula, 3.400 euros de cash flow dividido por 0 euros que hemos puesto, pues matemáticamente tu ROCE tenderá a infinito porque estás sacando o estarías sacando 3.400 euros de cash flow sin haber puesto un duro. Es decir, magia financiera, magia inmobiliaria. Eso sí, ten en cuenta que cuanto más dinero pidas prestado y a mayor plazo, más intereses pagarás. Pero bueno, es la mejor fórmula, o diría que la única fórmula, para escalar en el mundo inmobiliario, para escalar bien, ¿no? Para al final decir, oye, he hecho 40, 50 inmuebles, ¿no? A lo largo de mi vida. Y siempre ten presente que la hipoteca a intereses te los paga el inquilino. De todos modos, te recomiendo buscar un buen balance o término medio. Y esto es una de las cosas con las que ayudo a inversores inmobiliarios novatos, bueno, y no tan novatos, a través de mis mentorías y acompañamiento, a trazar juntos un plan de inversión que les ayude a escalar en sus inversiones de manera óptima y razonable, sin sobreendeudarse o invertir en activos no rentables. Porque si metes la pata una vez, tendrás un lastre de por vida y te costará o te podría costar la libertad financiera. Y la última de las fórmulas que te traigo hoy es el PER, que es el Price Earning Ratio o relación precio-beneficio. Es un indicador que suele ser muy utilizado en el mundo de la bolsa y que te servirá para comparar diferentes inversiones de una manera muy rápida. El PER es muy útil para saber cuántos años necesitas para recuperar el desembolso inicial, suponiendo unos ingresos constantes durante toda la vida de la inversión. Esto es lo que denominan los americanos como Gross Rent Multiplier, es decir, GRM. Fórmula del PER. Ahora invertimos, ¿no? Lo que antes estaba en el denominador pasa al numerador. Es decir, coste total de la vivienda dividido por los ingresos brutos de la vivienda. Es decir, es la inversa de la rentabilidad bruta, de la fórmula de rentabilidad bruta. Y siguiendo con el ejemplo anterior, coste total 100.000 euros dividido por los ingresos brutos de 8.000 euros al año, nos quedan 12,5. Es decir, se necesitarán 12,5 años de ingresos brutos para pagar el coste total de la inversión en la vivienda. Pero también puedes analizar tus inversiones considerando una versión neta de ese PER, detrayendo todos los gastos de explotación de los ingresos y añadiendo los intereses de hipoteca e impuestos. Por cierto, si quieres tomar mejores decisiones de inversión, esta versión neta es mucho más realista. Y hasta aquí las 5 fórmulas básicas para analizar la viabilidad de tus inversiones. ¿Ves cómo no era tan difícil? Ahora, lo más importante es que le pongas el ojo a algún activo y tomes acción lo antes posible, porque el coste de oportunidad de no invertir te penaliza de por vida. Y con estas reflexiones me despido de ti, mi querido magnate ladrillo, y de ti también, Manu. Enhorabuena una vez más por esta pedazo de iniciativa de Instituto Inmobiliario. Nos escuchamos la próxima semana.
feliz semana a todos y un abrazo muy fuerte de Charlie Hoyos, de Magnates del Ladrillo. Gracias a ti, Charlie, de verdad es un honor contar con tu experiencia y con tu sabiduría cada semana y que nos animes a planificar una vida mejor gracias a las inversiones. De verdad, gracias, Charlie. Bueno, momento ahora de hablar con nuestro arquitecto, nuestro especialista en reformas. Especialista en Flipping House, su empresa FlipMe. Lo puedes encontrar como Alex Seco Consultor, alexseco.consultor en las redes sociales, también en su canal de YouTube. Y hoy nos trae consejos clave para ayudar a los compradores en la reforma de su casa. Alex, ¿qué tal? Hola. Muy buenas agentes, inversores y Manu, a ti también, ¿cómo estáis? Es genial estar aquí una semana más en la sección de reformas y arquitectura. Ya hemos hablado sobre la importancia de las reformas y las tendencias clave y ahora me gustaría poder hablar sobre unos consejos prácticos para guiar a los clientes compradores en las reformas. Así que prepara tu libreta y el lápiz. Como agentes no solo nos limitamos a vender casas para nuestros clientes, sino que tenemos una parte muy importante de guiar y asesorar en todo el proceso de compra. Y cuando se trata de viviendas que necesitan reformas, esta colaboración yo creo que es esencial. Tus clientes pueden tener grandes ideas, pero también pueden tener grandes miedos al enfrentarse a la reforma, al qué potencial puede tener la vivienda, miedos a no saber qué se pueden encontrar y a menudo necesitan de nuestra experiencia para ayudarles en el proceso y a visualizar el potencial que tiene la vivienda. Así que el primer consejo es que eduques a tus clientes sobre el potencial de la reforma en una propiedad. Muchas veces los compradores no pueden ver más allá de lo que tiene ante sus ojos, tienen miedo o no saben cómo abordarlo. Muéstrales cómo pequeñas reformas pueden transformar una casa por completo en su hogar ideal. Por ejemplo, puedes utilizar renders que imiten o que representen la vivienda con esa reforma ejecutada. Aparte de ayudar a los clientes a visualizar esa vivienda, podrás destacarte en los portales inmobiliarios. El segundo consejo es que ayudes a tus clientes a establecer un presupuesto realista para las reformas. Prepara de antemano un presupuesto de cuánto podría costar reformar las partes esenciales de esa vivienda o al menos ayúdales a confeccionarlo de forma conjunta. Esto evitará sorpresas y les ayudará en la toma de decisión al hacer sus números de forma clara. El tercer consejo es que te apoyes en tu red de contactos con profesionales de confianza. Como agentes, a menudo trabajamos con reformistas, arquitectos, diseñadores, etc. Así que puedes recomendar a tus clientes a esos expertos de tu esfera de influencia que son de confianza y que les pueden ayudar en las reformas. Esto les ayudará a estar más tranquilos sabiendo que están en buenas manos y aparte aportará un valor añadido muy grande a tu agencia y a tu propuesta de valor. Cuarto consejo es que planifiques y prioriza. Las reformas pueden ser emocionantes, pero es esencial que tus clientes tengan un plan claro. Ayúdales a priorizar las áreas que realmente importan optimizar. En la mayoría de casos se acaban incrementando los presupuestos con partidas innecesarias y que pueden hacer perder una venta. Aprovecha tus conocimientos, apóyate en los expertos de confianza y realiza un presupuesto detallado y realista. Y por último, la gestión del tiempo es crucial. Las reformas pueden tomar más tiempo de lo que se espera si no se planifica correctamente. Aconseja a tus clientes tener un plan claro para no enfrentar retrasos que afecten a sus fechas de mudanza. Gracias, Alex, gracias por todos estos consejos a tener en cuenta para ayudar a nuestros compradores con la reforma de su casa, que nos vean como más profesionales, que nos recomienden, que estén agradecidos a nuestro servicio. Y en definitiva,
dar la percepción a la sociedad, la percepción real de que un buen agente inmobiliario es necesario y te ha ayudado con una de las transacciones o la transacción más importante de tu vida. Llegamos al final del episodio y, por supuesto, lo tenemos que hacer con la actualidad inmobiliaria que cada semana nos trae nada más y nada menos que Tony García. Ya sabes, Tony García, tonygarcia.inmo.co, así lo encuentras en las redes sociales. Te recomiendo seguirle especialmente en Facebook o en LinkedIn, donde cada día analiza noticias del sector inmobiliario. Hola Tony, ¿qué nos traes esta semana? Buenos días Manu, buenos días amigos, compañeros y amantes del mundo inmobiliario. Como cada lunes os traigo lo último en la actualidad del sector. Hoy quiero empezar con un artículo de La Información, donde nos habla de algo que puede afectar especialmente al sector del alquiler. Y es que el partido político Sumar busca limitar el alquiler turístico y por habitaciones, buscando un acuerdo con el PSOE. Vaya. Como todos sabemos, este tipo de alquileres se quedaron fuera de las limitaciones que contemplaba la actual ley de vivienda. Es por ello que Sumar busca ahora, en acuerdo con el PSOE, regular también las limitaciones en las actualizaciones de las rentas en este tipo de alquileres. Más noticias. Las tasaciones hipotecarias bajan un 22,7%, que va un poco de la mano del siguiente artículo, y es que el acceso a la vivienda disminuye un 25% en el último año. Ambas noticias tienen una principal razón, y es la subida de tipos de interés, que está haciendo o está teniendo como principal consecuencia la dificultad del acceso. Sin embargo, es curioso que aunque han bajado el número de hipotecas, sí que ha aumentado el precio medio de los activos hipotecados. Ha aumentado un 1,95% anual, llegando hasta los 233.000 euros de media. Más actualidad. Os vengo a contar ahora que, por desgracia, España lidera el ranking de paro juvenil en la Unión Europea, con lo cual un 28% de los jóvenes menores de 25 años tienen muy difícil el emanciparse. La principal solución va a ser el alquiler por habitaciones. Y por último, y para cerrar, quiero cerrar con una noticia que a mí, al menos, me parece positiva. Y es que en metroscuadrados.com podemos leer al profesor José Antonio Pérez, profesor del Real Estate Business School, que nos habla de sus previsiones para el año 2024 y viene a decirnos lo siguiente, que muy probablemente el número de operaciones se va a mantener constante. Es decir, aunque en 2023 hemos vivido un ligero ajuste con respecto a 2022, el año 2024 va a ser un año de estabilidad, muy parecido a cómo va a cerrar 2023. Con un cálculo en torno a 500.000 operaciones en España. Y esto es todo por esta semana. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Tony. Gracias, de verdad. Bueno, veremos cómo termina este 2023. Que, bueno, yo personalmente opino que se hablaba mucho de hecatombe inmobiliaria y que de momento nada que ver. Gracias, Tony, de verdad. Y hasta aquí el episodio de Instituto Inmobiliario de hoy. Como siempre te pido un favor, que nos valores allá donde nos estés escuchando si consideras que este podcast te ha aportado valor, si te ha ayudado, te ha dado alguna idea, por pequeña que sea, con la que vas a poder mejorar tu negocio inmobiliario. Valóranos en Apple Podcasts, en Spotify.
Ya sabes que además en Spotify puedes contestar a la pregunta ¿qué te ha parecido este episodio? Y nos puedes dar tu feedback sobre secciones a mejorar, cosas que tratarías, lo que quieras. Valóranos porque nos ayudas a crecer. Y de verdad, por otra parte, tengo que darte las gracias porque cada episodio tiene más oyentes que el episodio anterior. Estamos creciendo muchísimo en estadísticas. Gracias de verdad. Veo que Instituto Inmobiliario, esta nueva temporada, te gusta todo el valor que estamos aportando. Y de verdad no tengo más que agradecimiento. Sin duda, gracias a nuestros expertos. Gracias de verdad por traernos cada semana y aportarnos tanto valor a Michele Disei, a Patricia Magro, a Belén González, a María Suprum, a Iván Gomariz, a Vicente Soler, a Charlie Hoyos, a Alex Eco y a Tony García. Gracias de verdad por dedicarnos su tiempo y compartirnos toda su experiencia. Y nada, ya sabes que este podcast está en todas las plataformas y que el lunes que viene a las 6 de la mañana tendrás colgado el nuevo episodio. Como siempre, recordarte que el objetivo de este podcast es crear una profesión inmobiliaria mejor, con mejor percepción en nuestra sociedad y que nos ayude a todos a mejorar nuestros negocios inmobiliarios. Yo soy Manu Arias, me puedes encontrar como Manu Arias Realtor en todas las redes sociales. Me encanta recibir vuestro feedback sobre este podcast. Y ya sabes que puedes hacer cualquier consulta a nuestros expertos que la trataremos en siguientes episodios. Nos escuchamos la próxima semana. Por cierto, próxima semana que iré al FAI Conecta. Si tú también vas, dímelo. Nos vemos allí. A Granada. Gracias, nos escuchamos. Chao, chao.